Muy bien, espero que estén viendo mi pantalla. Nosotros somos el equipo de WIDI Internet Argentina. Les quiero contar sobre WIDI Internet Argentina y qué es el Youth Observatory. Después vamos a hablar de Internet y yo, sobre la esfera digital pública, luego sobre gobernanza de Internet en general, inteligencia artificial y la privacidad de los datos. Bien, no sé si ustedes están familiarizados, pero nosotros empezamos este evento como siguiendo la iniciativa que creó esta organización que se llama Missions Publiques, que seguía por el impacto social con el objetivo de mejorar la gobernanza para el siglo XXI. En esta organización se realizan distintas actividades para darle mayor participación a la ciudadanía, y en este caso se organiza este diálogo global de ciudadanos, donde son ciudadanos comunes que discuten distintas temáticas de Internet. Con respecto, sí, bueno, perdón, pensé que me había pasado una diapositiva. Con respecto a qué países se está organizando esto, bueno, en el caso de Latinoamérica pueden ver no solamente Argentina, está Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Uruguay, entre algunos de los países. En el caso del Caribe está participando Haití. Sobre el Youth Observatory, que es la organización a la cual pertenezco, nosotros estamos impulsando localmente esta iniciativa del diálogo global de ciudadanos, desde nuestra historia, ya desde el 2016, donde nosotros impulsamos la participación de jóvenes en general sobre los distintos temas de gobernanza de Internet. Es una organización que está enfocada en jóvenes, con aproximadamente 1.200 miembros alrededor del mundo. Y desde el 2016 somos uno de los grupos de interés especial de Internet Society. Y ahora le paso, Lucas, no, Andrés, perdón. Bueno, buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando donde quiera que estén? Mi nombre es Andrés Crisafulli, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y actualmente trabajo en la Universidad de Córdoba en dos cátedras de la carrera de Ciencia Política y Sociología. Además, participo en dos grupos de investigación, uno sobre gobernanza en general y otro sobre educación y tecnología. Para dar comienzo entonces con las temáticas que nos convocan el día de hoy, como saben, en el orden del día primero tenemos Internet and Me, que vamos a trabajar, vamos a tratar de ver un poco lo que es el concepto de huella digital en Internet. Y como bien decíamos, y fue publicado, la idea de este espacio es conversar, es poder intercambiar ideas entre todos y poder así sacar algunas conclusiones vinculadas a estos temas que nos permitan tener un horizonte más claro y poder en un futuro, en octubre, abordar lo que va a ser el diálogo con mayores herramientas y mayores recursos. En esa línea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué entendemos por huella digital. Huella digital, en el ámbito del gobierno se lo sabe tomar como las nuevas prácticas y técnicas dentro de los servicios de inteligencia y aduana para registrar a los ciudadanos, ¿no? En la era de la tecnología. Pero cuando nos referimos a la huella digital pasiva o de Internet, estamos pensando no en específico en ese tema, sino en el rastro que dejamos al navegar en Internet. Cada vez que hacemos clic o ponemos me gusta en una red social, en una página web, cuando
usamos una aplicación desde nuestro celular o en la computadora, siempre estamos dejando información personal. No necesariamente tenemos que poner nuestro DNI para que sea información personal. Ya nuestras preferencias a la hora de elegir algún producto de Internet forma parte de nuestra información personal. Y son datos que tienen un valor, no solamente para nosotros, sino para el tráfico en Internet. Esos datos, en definitiva, generan una actividad en Internet que van creando lo que hoy podemos llamar como huella digital. La secuencia de esos datos provocan un perfil de cada uno de los usuarios. Bueno, ¿qué tipo de datos componen nuestra huella digital? Tenemos datos públicos, que son los datos, por ejemplo, cuando usamos la web de la obra social, nuestro quit, nuestro quill, cuando, por ejemplo, cargamos algún formulario para una beca, o tenemos una serie de actividades vinculadas con lo judicial, todos estos datos, tarjetas de crédito, forman parte de lo que se conoce como datos públicos. Luego tenemos lo que se llama datos públicos por otros, que son fotos, posteos de amigos, y todo lo que está vinculado con el entorno de la red social. Y por otro tenemos los datos que generamos nosotros mismos con contenidos que compartimos en plataformas como nuestro currículum, perfiles de red, de contactos, listas de reproducción, videos favoritos. Ahora bien, todos estos datos que nosotros brindamos consciente o inconscientemente a la Internet, ¿cómo pueden ser utilizados? Las empresas usan estos datos, lo que se llama huella digital, para crear perfiles de usuarios. Y así, por ejemplo, pueden vendernos productos a través de las preferencias que nosotros vamos generando con estos datos. Es decir, nos ven como potenciales consumidores. También los proveedores de servicios de Internet y plataformas brindan estos servicios para navegar e intercambiar información de estos perfiles con sus centros de estadística y así generar una información, un informe prospectivo de cuáles van a ser los posibles cambios o las posibles tendencias en un futuro de los consumidores. Ahora, ¿cómo se recopilan estos datos? Es solamente cuando nosotros hacemos clic en un me gusta que las empresas pueden hacerse de esa información, o hay alguna aceptación como usuarios para que ellos dispongan de esta información. Bueno, sí la hay. Lo que se conoce como cookies, ¿sí? Son los logaritmos que utilizan estas empresas para poder ir almacenando esta información. Cuando nosotros comenzamos a utilizar una página nueva, por lo general nos aparece un cartel que nos invita a aceptar el uso de cookies. Esta invitación y esta aceptación sería la delegación de potestad nuestra hacia esa página web para utilizar estos datos, ¿no? Los cookies son necesarios para aumentar la usabilidad de Internet, diríamos. Por ejemplo, si entras muy seguido a una página, al haber guardado las cookies, se cargará más rápidamente que si entras a una página nueva. En realidad no es que no podemos navegar sin cookies, los cookies van a estar. El tema es que nosotros debemos aceptar o no la utilización de la empresa de esa información a través de los cookies. Bueno, ¿se entendió qué es la huella digital?
así simplemente qué estamos hablando cuando hablamos de huella digital? Bueno, damos por supuesto de que sí. Así que sería bueno hablar un poco de los riesgos para la privacidad digital que llamamos, o los riesgos que puede implicar ofrecer esta información, nuestra huella digital, nuestros datos, a la utilización por parte de proveedores de Internet, empresas, etc. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer para hablar de los riesgos que implican? Las preguntas que nos deberíamos hacer y que estarían en este momento siendo el disparador de este conversatorio, por lo cual estaría interesante poder debatir y discutir estas preguntas, serían, por ejemplo, ¿qué hacen las web con mis datos de registro? ¿Con quién se comparten mis datos? ¿Qué pasa con mi información personal cuando me doy de baja, por ejemplo? ¿Se borra esta información? ¿Queda almacenada? ¿Puede ser utilizada a posteriori? ¿Doy mi consentimiento aunque estoy dando de baja ese perfil? ¿Qué pasa con esa información en redes sociales, por ejemplo? Y al comprar por internet, ¿dónde va a parar esa información? Por ejemplo, al darnos de alta en una página web, o al registrarnos en un foro, o en un servicio online. Ya hemos visto que hay ciertos sectores en particular que se ven sensiblemente afectados por la utilización y, por qué no, a veces la manipulación de estos datos de la huella digital. Uno de esos campos, y probablemente hoy en día de los más controversiales, es el de las redes sociales. Es decir, la privacidad en las redes sociales y sus peligros. Prácticas que podemos ir nosotros desarrollando es revisar, por ejemplo, la configuración de la privacidad en tu red social. La leemos, somos conscientes de lo que aceptamos al inscribirnos por primera vez a una red social. Luego también aparece el hecho de que cuando nos incorporamos en una red social y empezamos a cargar de contenido esa red social, contenido personal, puede pasar que nos aparezcan mensajes privados, desconocidos, que a veces respondemos, o de dudosa procedencia. A veces cedemos contraseñas o datos de acceso, y muchas veces publicamos contenidos, gente que publica contenidos, textos, imágenes o videos de índole privada o comprometida de su intimidad, sin ser consciente de que del otro lado puede haber una empresa que pueda disponer de esos datos, de esas fotos, de esos videos o de esos textos íntimos. El otro campo, gran campo, donde proveemos nosotros de información a través de nuestra huella digital son los correos electrónicos. El segundo, diríamos, en importancia. En este caso, ¿hay ataques de la privacidad? Sí los hay. ¿Hay medidas de seguridad? Sí, también las hay. Las empresas cada vez desarrollan mayores mecanismos, barreras para evitar la violación de los passwords y poder cada vez tener mayor seguridad a la hora de ingresar a nuestros mails. Pero sigue habiendo una vulnerabilidad en la utilización de los correos. También los spam, o lo que se conoce como la suplementación de identidad. Es decir, personas que se hacen pasar por la identidad de otros o utilizan la identidad de otros para llevar a cabo acciones generalmente en lo que es la ilegalidad. O algo más simple, sin tener que tener una consecuencia penal, como la publicidad o el marketing de productos sin que nosotros demos consentimiento de que ingresen a nuestros mails. El otro gran campo donde nosotros proveemos de información y forma parte de la huella digital son las compras online. En este sentido, ¿son seguras las transacciones a través de Internet?
¿Cómo puedo evitar problemas respectivos a la seguridad y a la privacidad digital? Investigo al vendedor, su reputación, su historia, las políticas de privacidad. Dudo de una oferta demasiado ventajosa. Guardo las facturas de las transacciones realizadas. Leo la letra pequeña, la letra chica antes de comprar. Todo esto también va configurando lo que se conoce como ciberdelincuencia o cibercrimen, como práctica lo que se conoce como phishing, es decir, la suplantación de la identidad para poder llevar a cabo acciones fraudulentas, el envío de mails falsos. Y por último, otra de las grandes áreas de lo que conforma la huella digital, o de los riesgos de la huella digital, tiene que ver con el ciberacoso, el ciberbullying, el sexting, entendido como una variante del acoso cibernético, ¿no? El ciberacoso, o ciberbullying también llamado, consiste en el acoso a una persona a través de Internet. Incluye el chantaje, las amenazas, los insultos, las vejaciones, la amenaza a través de la publicación de textos, de imágenes, de videos. Y obviamente que en este marco, los que tienen una vulnerabilidad mayor van a ser los menores de edad, que también forman parte del entorno digital de la Internet, y se hace cada vez más complejo la detección de estos menores en la utilización de ciertas redes y de ciertas páginas web y espacios virtuales que no son propios para su edad, en los cuales quedan vulnerables a otros, a adultos, por supuesto, que puedan utilizarlos o manipularlos psicológicamente para otros fines. Entonces el tema del menor de edad, a su vez, adquiere un riesgo mayor, porque no hay canales completamente seguros para que ellos no accedan. Por más que existan mecanismos para privar de ciertas páginas web a menores, están las posibilidades de acceder en cualquier computadora. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo controlar esto? Es un trabajo que están llevando a cabo fuertemente los departamentos gubernamentales de modernización y protección de datos personales. Bueno, esto vendría a ser el primer tema que traemos a la mesa. No sé si alguien tiene una duda, alguien quiere aportar, sería bueno. Si quedó claro, si se entendió, si hay que profundizar en algún aspecto. Si no, bueno, continuamos con la segunda parte de este conversatorio. Andrés, ¿te parece si activo la encuesta que íbamos a hacer? Dale, Ok. dale. Bueno, es una encuesta breve, tiene más o menos 2-3 minutitos para responder y después vemos qué conclusiones sacamos. ¿Se ven las opciones en pantalla? Sí. Bueno, creo que ya terminamos. Sí. A ver. Decime si ves los resultados. Y yo los veo. Bueno, te escuchamos. Bueno, muy bien. El segundo tema de debate que queremos traer a la mesa se relaciona con lo que hoy se llama esfera pública digital, pero bueno, hay autores que hablan de la esfera pública virtual, esfera pública de Internet, esfera pública partita y otras consideraciones. ¿A qué se refieren todos estos autores con esfera pública, podríamos decir nosotros, digital? Bueno, primero hay que entender qué es esfera pública, a qué se refiere la esfera pública.
Para ello nos tendríamos que remontar brevemente a la historia del origen de lo público, es decir, de lo común. Es decir, Grecia, el origen de la civilización occidental, el origen de la política entendida en los términos que actualmente se considera política, o lo político. En esa época antigua, en Grecia, las polis griegas, es decir, las ciudades de esa civilización, que conformaban una organización autónoma, cada una de ellas, tenían una vida, por un lado, en la intimidad de su familia, donde inclusive tenían la principal actividad era la conmemoración de actos religiosos y la veneración de sus dioses en un ámbito privado, íntimo, y por otro lado, esta interacción con otros hombres, con otras mujeres, los llevó a desarrollar una actividad donde participaran con otros en espacios conocidos como ágora o plaza pública, eh, donde deliberaban con los otros ciudadanos de esa comunidad para tomar decisiones sobre cuestiones que los afectaban a todos como grupo. Ese es el espacio público. Las actividades que llevaban a cabo y las decisiones deliberadas que tomaban formaban parte de lo que se conoce como la esfera de lo público, la esfera de lo común, la esfera de lo que les afecta a todos en términos de grupo social. Esto fue evolucionando a lo largo de la historia, hubo momentos históricos donde la esfera pública tuvo preponderancia en relación a la esfera privada, y hubo otros momentos donde la esfera privada tuvo mayor protagonismo que la esfera pública. En gran parte del debate actual, si queremos hablar en términos políticos, uno de los debates actuales tiene que ver justamente con esto, con definir cuál va a ser el papel del Estado y en términos de Estado, cuál va a ser el papel de las actividades que va a cumplir la organización central en la vida de cada individuo, y cuál va a ser el papel o cuál va a ser la intervención que va a tener el mercado en términos de voluntad individual de cada ciudadano. En el mercado cada uno, digamos, lleva a cabo sus actividades de forma personal y privada, y en esa interacción se genera equilibrio. Y en el caso del Estado, nosotros acordamos delegar en el Estado y tomamos decisiones desde los representantes en el Estado de cuestiones que nos afectan a todos. Es decir, la educación debería ser una decisión personal, privada, o debería tener una responsabilidad también el Estado en la definición de qué cosas, de qué contenidos, de qué manera se va a enseñar, cuáles van a ser los recursos, etcétera, etcétera. Bueno, este debate entre lo público y lo privado, hoy en día está vigente, y el principal autor que nos proporciona conceptos fundamentales y una complejidad sustantiva vinculado con esto es Jürgen Habermas, un autor alemán muy reconocido en las ciencias sociales, que dentro de una escuela de pensamiento conocida como escuela crítica, originada en Frankfurt, o escuela de Frankfurt, también llamada, planteó ciertas tipologías sobre cómo fue el desarrollo de la esfera pública en la sociedad, tanto desde la griega hasta la actual. Él lo plantea como una genealogía de la esfera pública, de este concepto de la esfera pública, y
y llega hasta una etapa bastante actual, donde plantea de que hubo, por ejemplo, una especie de resurgimiento, ¿sí?, de un Estado que se ocupa de, de las cuestiones sociales, es decir, de la educación de su pueblo, de la salud de su pueblo, de la seguridad de esa comunidad, y en donde la esfera pública toma una importancia sustantiva. Hasta ahí llegó este autor, pero hoy nos replanteamos si este concepto de esfera pública, a la luz de las nuevas tecnologías, debería ser reinterpretado. ¿Y cómo debería ser reinterpretado? ¿Existe una esfera pública en donde nosotros nos reunimos físicamente, en forma presencial, en un espacio común, para deliberar, para definir nuestro devenir como sociedad? ¿Existe solo la votación como un acto político de elección de representantes que cumplirán ese papel deliberativo de discusión sobre cuáles van a ser las reglas que nos autogobiernen? ¿O hay nuevos canales por los cuales los ciudadanos participan de nuevo de forma deliberativa en una esfera pública nueva, y se toman decisiones en ese ámbito, en ese marco? Sí, y ahí viene la esfera pública digital. La vida online nos ha permitido justamente reincorporar ese papel ciudadano que estuvo un poco opacado por la representatividad de las sociedades democráticas, y nos permite tomar acción nuevamente a través de la utilización de las herramientas de comunicación para poder generar presión, generar ideas nuevas, proponer, exigir, mostrar demandas, y así, en el ámbito público, y así condicionar el curso de acción de las cuestiones que nos hacen, que tienen que ver con la comunidad en su conjunto. Esta esfera pública digital, lo vamos a leer acá, dice, hace referencia al espacio público de Internet, así como en la vida real existen, por ejemplo, las plazas como espacios públicos, se consideran las redes sociales como espacios públicos de Internet. Es decir, el Internet nos ha permitido, de alguna manera, construir estos canales que se conocen como redes para poder deliberar y condicionar los cursos de acción sobre las cuestiones que nos afectan a todos como comunidad. Ya sea cuál va a ser el modelo económico, ya sea cuáles van a ser las identidades reconocidas, cuáles van a ser los nuevos derechos para todos, las nuevas obligaciones, cómo modificamos la forma en cual nos protegemos entre nosotros. Y esto da un canal fuerte, da una luz nueva a las posibilidades de organización de la sociedad. Ya no como meros individuos pasivos políticamente que delegan su responsabilidad social a través de su voto, sino como individuos activos, agentes también llamados, que forman parte del movimiento de acción de las decisiones que se quieran tomar como sociedad. Entonces nos replantea qué va a pasar con el activismo, por ejemplo, el activismo político, el activismo social, que podemos llevar a cabo. Y en este sentido, los autores nos hablan, hay un autor muy interesante, que nos plantea un cuadro comparativo, Juan Pecur García, un autor que ha desarrollado este tema en su tesis doctoral, nos habla, por ejemplo, de cómo es la utilización o la acción del ciudadano en esta esfera pública digital en comparación con la esfera pública tradicional o moderna.
y cómo puede el ciudadano llevar a cabo acciones en esa esfera pública digital, a diferencia de cómo lo hacía antes del devenir de la tecnología de las comunicaciones y la información. Por ejemplo, ¿cómo se organiza el ciudadano en la esfera pública digital? Es de forma distribuida, a diferencia de cómo era antes, que era centralizada. No vamos a la plaza pública todos juntos de tal forma de concentrarnos para la toma de decisiones, sino que nosotros desde diferentes eh, lugares podemos interconectarnos para dialogar y definir acción. Ya no es el medio las culturas de masas, en donde, por ejemplo, la televisión, la prensa, las revistas tenían un rol fundamental porque llegaban llegaban a las casas y a los televidentes de forma directa, sino que es una cultura de lo digital. Ahora lo que condiciona o promueve son las cuentas de Twitter, los posteos en los blogs o los canales y videos de YouTube. Los medios cambiaron. La naturaleza, bueno, antes diríamos que la esfera pública se cocinaba a través de la interacción prolongada en espacios físicos con objetivos a largo plazo, y hoy se puede generar viralmente un mensaje que se transmite rápidamente por la web y puede articular una acción común de muchas personas para la toma de una postura o para la denuncia de un acto que nos parece que transgrede las reglas. Entonces el objetivo ya ahora es instantáneo. La orientación también cambia, porque ya no es solamente la definición, por ejemplo, de una acción ideológica en contra de una posición solamente ideológica, sino que surgen las subculturas. Hoy en día surgen los grupos minoritarios con mayor poder, porque la herramienta no discrimina quién tiene y quién no tiene los recursos. Cada vez que el Internet se vuelve más accesible al ciudadano, permite la mayor visibilidad de subculturas o culturas minoritarias que antes no lo podían hacer porque no eran dueños o no tenían alcance en los medios hegemónicos, ya mismo las revistas principales, la prensa o la televisión. En este caso, por ejemplo, los grupos indígenas, las minorías de la diversidad sexual, grupos ambientalistas, tienen la posibilidad, a través de la interconexión en redes, de mostrar un mensaje o transmitir un mensaje a la comunidad sin la necesidad de una gran inversión. Y finalmente la escala. Anteriormente la escala era limitada a las fronteras de un Estado-nación, porque requería de la comunicación en las cercanías, porque no había otras formas de comunicarse. Actualmente, esto trasciende la escala local, nacional, y llega a ser global. Algunas acciones son locales, como por ejemplo la deliberación relacionada con el Famatina o con la protección de los glaciares, pero hay otras cuestiones que pueden escalar a lo global, como son la definición de la regulación de Internet, tema que nos compete a los que estamos aquí presentes, o la definición a nivel global de las cuestiones ambientales, que implica no solamente el Famatina, sino qué va a pasar con los glaciares en el mundo, qué va a pasar con el calentamiento global. Bueno, esta sería un poco la temática vinculada con la esfera pública digital, ¿sí? Y cómo la Internet nos permite interconectarnos
más allá de lo físico, para poder disfrutar y poder pertenecer y participar en esto que es lo público, la cosa común, el espacio de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es gobernanza de Internet. ¿Cómo te imaginas que funciona Internet y quién controla o maneja Internet? Entonces, con respecto a esto, quisiera compartirles algunas definiciones. Bueno, con respecto a los actores actores sociales que forman parte del ecosistema de Internet, podemos encontrar la sociedad civil, que como ustedes saben, son las organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, entre otras organizaciones sin fines de lucro, la academia y la comunidad técnica, que podemos hacer una distinción. Comunidad técnica serían aquellos profesionales que forman parte de lo que sería la sigla comúnmente conocida como STEM, ciencia, matemática, tecnología e ingeniería. Y en cuanto a academia, ya pueden ser grupos de estudio, estudiantes o incluso otras profesiones que se reúnen para debatir los temas de Internet desde una perspectiva académica. También tenemos al sector privado, que entre el sector privado podemos ver, por ejemplo, las compañías que proveen el servicio de Internet, algunos ejemplos, Fibertel, Telecentro. Después tenemos lo que es gobierno, y por el lado del gobierno tenemos ya sea tanto los representantes de, digamos, Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnología, así como también representantes del Poder Legislativo. En cuanto a las organizaciones intergubernamentales, podemos encontrar, por ejemplo, la Unión de Telecomunicaciones, que es muy conocida. Todos estos actores sociales, que también se llaman stakeholders, realizan aportes para avanzar en el desarrollo de un Internet libre, abierto y seguro para todos. Con respecto a la definición de gobernanza interna, bueno, hay una definición que fue la primera que surgió, que define la gobernanza Internet como el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas y procedimientos para la toma de decisiones y programas comunes por parte de gobierno, sector privado y sociedad civil, con el fin de dar forma a la evolución y uso de Internet. Esta definición luego fue cuestionada porque excluía a los otros sectores, pero ahora se entiende que en el proceso de toma de decisiones y elaboración de políticas relacionadas a Internet se incluye también a la academia, a la comunidad técnica y a las organizaciones intergubernamentales. Ahora, a ustedes seguro se les viene a la mente, pero a mí me suena la palabra gobierno y gobernanza, son parecidos, pero no. Porque cuando hablamos de gobierno, hablamos de que los estados, siguiendo este modelo multilateral, que son estados solamente entre sí quienes toman las decisiones de un modelo de arriba hacia abajo. En cambio, cuando hablamos de gobernanza Internet, nos estamos refiriendo a que los estados trabajan con los otros actores sociales o stakeholders que nosotros vimos para la toma de esas decisiones y la elaboración de políticas en un modelo multi-stakeholder, es decir, de múltiples partes interesadas, con decisiones de abajo hacia arriba. Con respecto al IGF, que es, probablemente algunos estén familiarizados con qué es el IGF, pero desde el año 2006, bajo el mandato del secretario general de las Naciones Unidas, se decidió que habría que crearse un foro donde se discutan a nivel global las distintas políticas relacionadas a Internet. Dentro del IGF se encuentran los grupos de trabajo interseccionales, que por un lado tenemos los foros de mejores prácticas y por otro lado las coaliciones dinámicas, además de los IGF nacionales y regionales. Sobre estos foros de mejores prácticas, como dice el nombre, elaboran distintas recomendaciones sobre el tipo de decisiones que tienen que tomarse
de acuerdo a ciertos parámetros. Y las coaliciones dinámicas, bueno, hay 18 en este momento, la última que se incorporó es sobre Internet y el trabajo, y cada una de estas coaliciones, depende en la temática que trabajen, también van haciendo distintas actividades para generar un impacto en la comunidad. Con respecto al IGF, este año, como se podrán imaginar, se hace de manera virtual y bajo el tema Internet para la resiliencia y solidaridad humana. Y ustedes pensarán, pero ¿cómo esto del IGF que tiene que ver con las Naciones Unidas se relaciona conmigo, ¿no? Pero les quiero contar que no solamente están estos foros de mejores prácticas y las coaliciones dinámicas, sino que más cerca contamos, por ejemplo, con el foro regional que se llama la QIGF, donde se discuten las políticas que importan a nivel regional, que tiene su correlato con el evento de jóvenes que se llama el Youth La QIGF, del cual soy una de las organizadoras. Ambos eventos van a suceder en 2 semanas, así que si quieren más información yo se las puedo alcanzar. Y con respecto a lo que pasa en nuestro país, tenemos una versión local que se llama el IGF Argentina y una versión que está enfocada en jóvenes que se llama el Youth IGF Argentina. Estos IGF nacionales cumplen una función parecida al IGF, nada más que es a nivel ya sea regional o local, con las distintas políticas que nos afectan ya sea a nivel regional o local. Y ahora le paso la palabra a Lucas. Si tienen alguna duda me dicen. Muchas gracias, Eileen. Creo que se me escucha bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lucas Minutela, soy director de programas en desarrollo tecnológico y comercial. También soy parte del equipo de WIDE Internet para Argentina, y el tema en que les voy a presentar hoy es inteligencia artificial. Es un tema bastante amplio por el cual podríamos estar horas y horas hablando al respecto, así que el objetivo principal de esta presentación es darles dos herramientas. Uno, el concepto de inteligencia artificial y una noción general de qué consiste. Y dos, los principales temas que hoy en día se están discutiendo cuando se habla de inteligencia artificial. Lo que sí les quiero pedir, si por favor pueden empezar a escribir en el chat si ustedes alguna vez interactuaron con inteligencia artificial, si sí, si no, y en el caso que sí, ¿cuáles fueron esos momentos? ¿En qué instancias interactuaron con inteligencia artificial? Así yo después, al final de mi parte de la presentación, lo leo y vamos aclarando un par de dudas o preguntas de qué pudo haber sido y qué no. En próxima diapositiva, por favor. Para hablar de inteligencia artificial, tenemos que principalmente introducirlos al concepto de inteligencia artificial. Las personas hablan de las inteligencias artificiales, lo cual ya es un error de por sí. Inteligencia artificial es en realidad un área de estudio interdisciplinaria. Es decir, dentro de lo que son las ciencias de la computación, la inteligencia artificial es el resultado de los aportes y contribuciones de conocimiento científico y técnico de diversas otras áreas. ¿Cuáles son estas áreas? Big Data, que es el procesamiento en cantidad de informaciones de datos; Machine Learning, que es enseñarles a los servidores y computadoras al aprendizaje rápido a partir de información en gran cantidad; y también aportes de otras ramas de las ciencias como las neurodisciplinas o conocimiento cognitivo y cómo se va aprendiendo al respecto para la incorporación y utilización de los datos. Todas esas diferentes disciplinas cruzadas llevan al desarrollo de programas. Y estos programas lo que hacen es facilitar dos cuestiones. Primero que nada, la autonomía, y segundo que nada, la automatización. Autonomía es que esos programas puedan ejecutar acciones sin que intervenga una persona, es decir, que por sí mismos pueden cumplir una función o un objetivo. Y la automatización es al punto en el cual se hace eficiencia de procesos de manera repetitiva y estandarizada, de manera secuencial y sin necesidad de que un usuario ingrese a algún lugar y tenga que hacer algún disparador para activar el proceso.
Es decir, que en tanto esos programas sean autónomos con respecto a las personas y al mismo tiempo sean automatizadores de tareas, ya estaríamos usando inteligencia artificial. Sin embargo, dado que inteligencia artificial es un tema que tiene alrededor de 30, 40 años de desarrollo de estudio, todavía no hay un consenso, un acuerdo sobre cuál es la definición final de inteligencia artificial. Entonces es posible que en los próximos años veamos que este concepto va evolucionando. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, otra vez, hablamos de la disciplina. Puede ser que en discusiones, conversaciones o en ámbitos más coloquiales utilicemos inteligencia artificial para referirnos a los programas que crea la inteligencia artificial. En realidad, esos serían programas o modelos de inteligencia artificial específicamente hablando. Ahora bien, inteligencia artificial como tal, como estos modelos, estos programas, son el resultado de desarrollos bastante complejos, pero que en realidad se dividen en etapas bastante sencillas. Y antes de ingresar a hablar de estas etapas, quiero ver qué ejemplos estuvieron viendo. Con el parlante de Google, bien, eso es un modelo de inteligencia artificial, no tanto con el parlante, sino quizás con el asistente virtual de Google, y el parlante es un medio a través del cual se interactúa con el asistente virtual de Google. Y en atención al cliente, perfecto, los famosos bots o robots de atención al cliente en los cuales uno va al banco o al sitio de e-commerce y tiene que hacer una pregunta a servicio al cliente y empieza a escribir y responden del otro lado pensando que es una persona cuando en realidad es un robot, que cuando ya lo calzamos al robot y no nos dio la respuesta que estamos esperando, recién ahí nos manda con un agente de servicio al cliente. Bien, son buenos ejemplos esos. Esos serían buenos ejemplos de programas o modelos de inteligencia artificial. Y esos modelos surgen a partir de una necesidad, a cubrir una necesidad más que nada económica, una necesidad de los usuarios, para la cual se desarrolla esos programas, y esos programas, antes de entrar en contacto con personas, se los entrena. ¿Cómo se los entrena? Con algo llamado datasets o sets de información, es decir, bases de datos, inmensas bases de datos por millones, ante los cuales los modelos o robots de inteligencia artificial empiezan a utilizar cada uno de la información de esa base de datos para verificar si están respondiendo bien o no al propósito por el cual fueron creados. Por ejemplo, en el caso de atención al cliente, miles y miles de grabaciones, transcripciones de servicio al cliente, y el robot procesa esas transcripciones para ir respondiendo a las preguntas que hace el cliente a través de un chat. Entonces, esos registros históricos, esa cantidad infinita de registros históricos, constituyen la base de datos. Y el robot corre o se ejecuta sobre esa base de datos para ir entrenando, y así una persona humana que está desarrollando ese robot de inteligencia artificial va corrigiendo al robot para que las respuestas sean más precisas. Bien, entonces, eso es más o menos en cómo se desarrolla brevemente inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Inteligencia artificial, al ser un concepto tan transgresor, tan disruptivo, crea nuevos paradigmas, y con los nuevos paradigmas nuevos problemas. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a adentrarnos en algunos de estos temas que van a ser cubiertos también cuando hablemos en el conversatorio de octubre que les mencionó al comienzo de la presentación Eileen, y que después hacia el final de la presentación les va a aclarar específicamente cuándo va a ocurrir. Esos problemas son más del tipo ético. Hay muchas organizaciones, desde Naciones Unidas, la Organización de los Estados para la Cooperación y el Desarrollo, en, el Foro Económico Mundial, todos están enfocando estratégicamente a investigaciones para resolver esos problemas, y son problemas de índoles éticos, que pueden abordarse desde diversas disciplinas. Por ejemplo, un problema de índole ético abordado desde la economía es: el día de mañana, si la inteligencia artificial empieza a crear programas que puedan reemplazar tareas que hacen hoy en día los humanos, ¿cómo va a impactar eso en el desempleo? ¿Cómo va a impactar eso en la distribución de la riqueza? Porque de repente va a haber personas con un conocimiento, desarrollo de inteligencia artificial que van a, obviamente, verse beneficiados por este nuevo paradigma, pero otras que van a ir en detrimento, es decir, que van a tener pérdidas, que no van a tener forma de asegurar una fuente de ingresos. Bien, otro problema desde el punto de vista de seguridad: el día de mañana, si cada vez tenemos más y más servicios que corren a través de la inteligencia artificial,
cómo nos encargamos de que esos servicios estén protegidos y seguros, ¿no? En que todos los datos que procesa la inteligencia artificial estén completamente protegidos, que no haya una pérdida de datos y al mismo tiempo que nadie pueda modificar esa inteligencia artificial para que empiece a funcionar en perjuicio del usuario. Otro de los problemas es del tipo social. Por ejemplo, yo les explicaba que la inteligencia artificial se desarrolla a partir de grandes bases de datos con información. Los modelos de inteligencia artificial que se utilizan en, por ejemplo, la policía de Estados Unidos, hacen reconocimiento de delincuentes a partir de cámaras en espacios públicos, buscando en las fotos de los delincuentes en esas cámaras contra los registros policiales de ficheros, casos, evidencia, etc. Algo que ocurrió es que, dado que la mayoría de los casos delictivos, por ejemplo, robos menores o choques automovilísticos, son realizados en bases de datos o son registrados en las bases de datos por población afroamericana, la inteligencia artificial tiene lo que se conoce como un desvío, un bias, B larga IAS. Y en ese caso, automáticamente empieza a reconocer facciones de la cara de las personas de piel de raza caucásica en afroamericanos e identifica crímenes realizados por caucásicos como que en realidad los realizaron afroamericanos. Solamente porque la inteligencia artificial, al usársela para entrenar con la base de datos de la policía, de algunos departamentos de policía de Estados Unidos, utilizaron casos en su mayoría perpetrados por afroamericanos y así terminaron enseñando que ante una persona de raza negra está efectivamente enfocándose en una persona que es proclive a cometer delitos. Ahí estoy viendo que Luisina está nombrando la teoría del delincuente nato del hombroso. Exactamente. Es un caso de sesgo por completo desde el momento en que se empezó a desarrollar el modelo de inteligencia artificial. Entonces, todos estos nuevas preguntas, interrogantes éticos, son los que en realidad están planteando cómo se desarrolla la inteligencia artificial a futuro. Bien, yendo hacia más un largo plazo, algunos interrogantes éticos de la inteligencia artificial son, el día de mañana, si consideramos que la inteligencia artificial es en realidad una persona, ¿qué derechos y qué garantías o qué obligaciones le reconocemos a la inteligencia artificial, al resultado del desarrollo de inteligencia artificial como persona? ¿Podemos llegar acaso a esa instancia? Es decir, si en algún momento la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial empiezan a desarrollar conciencia, lo que se conoce como una singularidad, el momento en el cual la inteligencia dentro de los modelos de inteligencia artificial cobra conciencia en sí misma. ¿Se puede acaso asegurarle derechos a ese programa de inteligencia artificial? No sé si se acuerdan que hace unos 8 meses quizás estuvo la noticia de el primer robot con ciudadanía de los Emiratos Árabes Unidos, que apareció en los principales medios de noticias del mundo, un robot, cara humana, no es 100% perfecto, pero que respondía en base a un modelo de inteligencia artificial para mantener diálogo con humanos, se le reconoció la ciudadanía, y al reconocerse la ciudadanía, prácticamente le estás reconociendo uno de los derechos de una persona. ¿Bien? Eso empieza a plantear interrogantes. Por ejemplo, si yo reconozco como modelo de inteligencia artificial es una persona, ¿qué le queda a la integridad humana? ¿Bien? O por ejemplo, ¿cómo empiezo a desarrollar nuevas teorías del derecho, nuevas disciplinas del derecho que satisfagan la necesidad de asegurar esos derechos, garantías y obligaciones cuando hablemos de modelos de inteligencia artificial? Otra cuestión que también se debate mucho como en la parte de la ética de la inteligencia artificial es cuáles son estos empleos que no tendríamos que dejar o permitir que la inteligencia artificial intervenga. En la mayoría de las veces se utiliza la empatía como un factor humano para sentir lo que otra persona siente y por lo tanto poder tener una actitud acorde a la respuesta que espera la otra persona. Entonces, aquellos servicios en donde se requiera de una alta capacidad de empatía, la inteligencia artificial no los amenazaría. Por ejemplo, cuidadores de personas, cuidados paliativos, enfermos en estado terminal. Por ejemplo, fuerzas de seguridad
policía cuando interviene en casos, en plenas disputas y conflictos. Tendríamos que permitir que la inteligencia artificial intervenga en esos escenarios. Sí, no. Estos son algunos de los conflictos éticos que se están planteando ya más a un largo plazo, pero hacia los cuales ya nos dirigimos. Para que se hagan una idea, desde el ámbito de derecho, no sé si quizá escucharon alguna vez de que están los autos que se manejan a sí mismos, y que los autos que se manejan a sí mismos ya están siendo probados en Estados Unidos. Más exactamente, Uber está probando autos sin conductores para tan solo encargarse del mantenimiento del vehículo y no de todo lo que es el costo de pago del conductor por los servicios ofrecidos. Ahí tenemos dos interrogantes. Primero que nada, ¿qué pasa con esa pérdida de empleo? Obviamente eso es un empleo que se pierde porque su tarea puede ser automatizada por los modelos de inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo se pierde porque no requiere de grandes conocimientos técnicos para poder ser desarrollado. La inteligencia artificial, al desarrollar estos nuevos autos, puede lograr que los robots o estos modelos automáticamente conduzcan los vehículos y por lo tanto terminen viendo las empresas a los conductores como no necesarios. Ahí ya tenemos un interrogante económico. ¿Es ético plantear eso? ¿Es ético eliminar esa fuente de ingreso de trabajo por vía de automatización? Y el segundo interrogante, ¿qué pasa si ese auto choca a un peatón y lo mata? ¿Quién se hace cargo? Porque no hubo un conductor a cargo. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de ese suceso en particular? ¿La empresa que desarrolló la inteligencia artificial? La empresa que desarrolló el auto con todos sus sensores, porque no son siempre las mismas empresas. Uno desarrolla el software que corre el auto, el otro corre el auto. Son dos cosas distintas. O la empresa de servicios, en este caso Uber, en un caso hipotético, que en realidad no fue tan hipotético, perdón por esa pequeña mentira, ocurrió ya. Ya ocurrió que un auto con un conductor automatizado atropelló a una persona y le causó lesiones graves. Todas esas discusiones son discusiones que nos tenemos que plantear de cara a futuro. No hay soluciones certeras, porque obviamente se imaginarán que cada estado-nación tiene su propio régimen jurídico, sus propias leyes, y la inteligencia artificial como disciplina resultante de la contribución de varias otras áreas de estudio, tendría que empezar a arrojar soluciones al respecto. Creo que ahí José Arau Fleming dice de que nos tiene que abandonar, pero que si queda grabado en algún lado, yo creo que sí, ¿no? Eileen, después le podemos acercar a José la grabación en cuando él la necesite para revisarla más adelante. No la escuchamos, Eileen, pero estoy seguro de que la Sí, vamos a sí, grabar se y va a vamos a hacer grabar. disponible. Ahí está, perfecto. Entonces, esas son las pequeñas discusiones que tenemos que tener en torno a inteligencia artificial. No tanto sobre únicamente qué consideramos inteligencia artificial o no para saber cómo moldeamos la sociedad y los modelos de negocios en torno al respecto, sino también sobre los nuevos paradigmas y nuevos problemas que va a plantear de cara a futuro. Así que me parece bien saber si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario que hacer, si quieren escribirlo en el chat. Y si no tienen ningún tipo de pregunta o duda, pasamos al siguiente tema. ¿Cómo sobrevivimos a eso? Están preguntando acá por el chat. A comienzo de año, nosotros, perdón, a comienzo de año no, a comienzo del siglo pasado, mejor dicho, nosotros como sociedad, como civilización, ya sufrimos ciertas instancias en las cuales nuestro modelo actual de sociedad fueron sometidos a lo que se considera falseo, ver qué tanto sobrevive y qué tanto no la teoría, ¿no? Después de todo, la teoría que estamos viviendo actualmente, esta sociedad es el resultado de una teoría en torno al capitalismo democrático. ¿Qué tanto va a sobrevivir en torno a los nuevos problemas, a los nuevos desafíos, a las nuevas incógnitas? Y fue a partir de lo que es el aporte interdisciplinario y la contribución de diversas áreas que conforman la sociedad lo que hizo sobrevivir un nuevo modelo, el modelo de multilateralismo del siglo XX, en el cual todos los países intentan resolver la mayoría de los conflictos económicos a partir de la cooperación y el desarrollo mutuo, dejando de lado lo que son los conflictos bélicos, que esos siguen existiendo al día de hoy. ¿Cómo sobrevivimos a esto? Primero que nada, Naciones Unidas ya está dando las primeras discusiones en torno a
un modelo de ética y límites de inteligencia artificial para ver cómo se desarrolla de cara a futuro. Obviamente, esto es un esfuerzo que empezó hace 2 años en un modelo borrador, recién tuvo la primera revisión el año pasado y este año se están preparando para tener la segunda revisión de ese modelo durante la Asamblea General. Hay muchas organizaciones que están trabajando en vistas de asegurar varias cosas. Empezamos, la defensa de los derechos de los usuarios que utilizan modelos de inteligencia artificial. La defensa de los derechos de las personas por más que no utilicen modelos de inteligencia artificial, es decir, las personas que se vean afectadas por ese desarrollo. Las empresas que se van a ver muy beneficiadas por modelos de negocios y aquellas que no, aquellas cuyos modelos de negocios van a verse amenazados por la inteligencia artificial. En los sistemas jurídicos y las consideraciones en torno a el humanismo, la integridad humana cuando se desarrolla inteligencia artificial y además los planteos éticos de inteligencia artificial de cara al futuro. Entonces, la única forma de sobrevivir es haciendo planteos que logren un balance entre la supervivencia de aquello que tenemos hoy en día, el modelo actual de civilización, que sigue siendo útil y necesario para el desarrollo de la sociedad, y aquello que va a ser reemplazado por inteligencia artificial hasta el punto de subsistencia o subsanar aquellas falencias que tenemos como sociedad. No hay una solución definitiva, cada país, cada tipo de sociedad va a tener una respuesta distinta, algunos van a ir de lleno de cara a la automatización a través de la inteligencia artificial y la robótica, otros van a asegurar que los derechos de los trabajadores y los modelos de negocios estén protegidos. No hay una solución definitiva, va a pasar de que va a haber países que van a tener inteligencia artificial muy desarrollada, otros que apenas van a estar con los resultados de las investigaciones de inteligencia artificial de un par de años más atrás, o no van a hacer las inversiones necesarias para utilizar la automatización que supone inteligencia artificial. Entonces, esto ya es el paradigma en sí, ya es plantear desde diversas disciplinas cómo resolvemos esa gran incógnita de aquello que va a ser necesario e inevitable y aquello que va a ser necesario pero que necesitamos proteger. No hay una solución definitiva, es decir, se tiene que analizar por la situación de cada Estado-nación. Ahí Génesis habló del caso de Estonia que es un país asombroso en términos de desarrollo, que tiene un primer ministro que siempre lidera en temas de desarrollo y automatización de todo lo que es la burocracia estatal y los procedimientos legales y burocráticos del Estado. No es el único, hay otros países, por ejemplo Alemania, que están implementando inteligencia artificial, no solamente en los procesos burocráticos, sino además en la toma de decisiones. Ahí ya tenemos un problema desde el punto de vista político. Decisiones hechas por inteligencia artificial en torno a la administración del presupuesto público. Si después tienen que ser esas decisiones revisadas, cuestionadas, denegadas, ¿quién tiene la culpa por ese tipo de decisiones? ¿El modelo de inteligencia artificial? ¿O tenemos que ya empezar a pensar en agencias estatales que revisen y regulen y legislen en torno a el uso de inteligencia artificial? Otra vez, es el mismo cuestión ética que veníamos hablando, pero desde otra disciplina y otro punto de análisis. Bueno, voy a parar acá para dejar tiempo a que se desarrollen los demás temas. Espero que les haya interesado. Obviamente después va a haber en el conversatorio del mes de octubre mucho más espacios para poder hablar sobre cómo impactan estas nuevas tecnologías disruptoras en otras áreas y al mismo tiempo otras temáticas relacionadas a Internet. Así que ahora le voy a hacer un paso a Aileen para que presente la siguiente persona, la siguiente temática. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Lucas. Ahora sigue Ignacio. ¿Estás ahí, Ignacio? Estoy acá, Aileen, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes a todos. Les agradezco a los que me precedieron en el uso de la palabra y nos dejan un panorama bastante amplio. Lucas nos deja con esto de la inteligencia artificial abiertas muchas opciones, el desarrollo de la humanidad por un lado y el peligro que corre la humanidad por el otro, por el mismo motivo. Y Andrés también nos había propuesto un tema relacionado al uso que hacemos las personas de Internet, relacionado
al desarrollo de lo que es la esfera digital pública, y Eileen nos contaba sobre la gobernanza de Internet, que es la condición de posibilidad que existe Internet de que podamos hacer todo lo que hacemos cotidianamente cuando usamos un celular, cuando usamos una computadora, cuando hacemos cualquier trámite virtual, y específicamente lo que la cuarentena nos ha dejado es un enorme incremento de la vida digital. Pero todo esto tiene una base, un fundamento humano, histórico, y que tiene su origen cuando nacemos, que es la generación de datos que hacen las personas. ¿Qué son los datos? Todo. Todo lo que hacemos las personas desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir son datos. Particularmente lo que nos toca tratar en We de Internet Argentina son la privacidad de los datos personales digitales. ¿Pero qué son los datos? Como vemos en la placa que nos muestra Eileen, lo que hacemos los usuarios de Internet, lo que hacemos en línea, es generar información. Los datos personales, los posteos, las fotos, los archivos, las llamadas, todo esto que, bueno, que Andrés nos comentaba, que forma parte del dominio público, se origina siendo del dominio privado. ¿Por qué? Porque se ha dado como un consenso de los derechos de la cuarta generación que el acceso a la informática, a las redes de infraestructura, que son las antenas, la posibilidad de acceder a Internet, de hacer una llamada, el habeas data, que es una terminología legal que nos permite acceder y ser dueños y reclamar nuestra información, y el acceso a la seguridad digital son derechos que atañen a los usuarios, que somos las personas. ¿Qué pasa con estos derechos? Por un lado, se ven reflejados en la base legal del país, por otro lado, la trascienden. ¿Por qué? Porque los datos que generamos hasta ahora eran fácilmente identificables. Yo escribo un papel y lo tengo en el cajón de mi escritorio, que está en este momento en Tucumán, en Argentina. Hoy, los datos que se generan, que pasan a Internet vía de las cookies, a ser propiedad también de una empresa, ¿en dónde está? ¿Quién tiene jurisdicción sobre eso? ¿Quién es el propietario de esa información? La respuesta puede parecer clara y sencilla, que nosotros somos dueños de nuestra propia información, pero por la vía de solicitud que se nos hace para poder utilizar el mundo digital, cedemos parte de nuestra privacidad para obtener aparentemente un beneficio. Se han dado muchos casos históricamente, quizá el más emblemático es el de Facebook, por el alojamiento de su información. ¿Por qué? Porque Facebook alojaba su información en unos servidores que tenían en algunos de los países escandinavos, no era en uno específicamente, los tenían distribuidos por ahí. ¿Y qué pasaba con esos datos? Al no estar físicamente en un lugar, no había una jurisdicción que pueda acceder a eso. Esto es peligroso, por un lado, porque los datos son de nuestra propiedad, es un derecho a tener, que tenemos los seres humanos, de poseer y de hacer lo que queramos con nuestra información, esté pública, esté privada, la información siempre es nuestra. Y es importante destacarlo porque esto que estamos viviendo, el proceso de transformación digital y la nueva industrialización de la tecnología, nos abren un panorama muy amplio. En paralelo con la inteligencia artificial que mencionaba Lucas, en paralelo con la hipergeneración de datos que tenemos, quizá
es una frase un poco trillada si le quieren decir, porque no es exactamente así en generación de contenido. Dicen muchos entendidos en la generación de datos que hasta el año 2003 se habían generado 5 exabytes de información en toda la historia. En los 3.300 años de historia que tenemos de historia escrita, se había generado esa información. A partir del año 2003, con el mundo digital, se empieza a generar esa información todos los años. Y va aumentando hasta que a día de hoy probablemente cada 2 días se está generando la misma información que se generó durante 3.000 años. Lo cual obviamente está formada toda esa información por datos personales. Entre otras cosas, también hay datos públicos, pero gran parte de esos son los datos personales que cedemos, en muchos casos, en las redes sociales y en los popularísimos términos y condiciones de uso que pocas personas leemos. Me incluyo entre los que no siempre lo leen, porque los documentos tan largos y confusos son de adrede, tan difíciles. No es casual que sean así, es para que cedamos nuestra información con fines de manejo comercial, con fines de manejo del poder, de que los maneje un gobierno, una empresa, para ventas, para diversos fines que nos exceden a nosotros como dueños de esa información. Entonces, ¿por qué la privacidad de los datos es importante? Bueno, hay algunas ventajas que tenemos aquí en pantalla que nos dan ser dueños de nuestra propia información. ¿Por qué aumenta la seguridad de la información y nos protege de fraudes y de ciberataques como los hackeos y las suplantaciones de identidad, que es el phishing del que nos hablaba Andrés? Porque esos datos que yo elijo darle a alguien pueden, y de hecho se venden en el mercado negro. ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta eso? Porque cuando, por ejemplo, nos piden el número de teléfono para registrarnos en alguna plataforma, en algún comercio, que voy a la farmacia, me pidieron el número de teléfono para registrarme y en sus descuentos por la aplicación, yo fui, me registré, me llegó un cupón del 10% de descuento y al día siguiente me empiezan a llegar promociones de todo tipo de productos. Eso es una violación de los datos. Yo no cedí mi número de teléfono para que se usara de esa manera, pero es un hecho que se hace. De hecho, si comparamos con esta aplicación a la que estamos todos conectados en este momento, Zoom tuvo una supuesta filtración de datos. Ni bien estaba comenzada la cuarentena en Argentina, era principios de abril, se filtraron millones de contactos, mails, teléfonos. Se filtraron, los vendieron, alguien los robó. Realmente no importa. Lo importante es que ha sido violada la intimidad de las personas. Cuando decimos que tenemos una identidad digital, es porque además de la beta social, de que nos construimos en línea y nuestros perfiles de Instagram y de Facebook y de LinkedIn y de todas las redes y los comentarios que hacemos en los medios digitales y demás, además de eso, esa identidad conlleva la intimidad del usuario. ¿Qué accede el resto y qué accedo solamente yo? Bueno, permitir que solo accedan algunos datos otorgando nuestro consentimiento por las publicidades y el stalkeo, lo que les decía recién de cuando voy a algún lugar y después me atacan a mensajes. Adecuar a nuestro perfil y a nuestros intereses los contenidos, los productos y los servicios que se nos ofrecen. Está casi de sobra decirlo hoy, pero entrar a cualquier red social y ver las publicidades personalizadas que recibimos
que estuvimos ayer con un amigo, mencionamos la palabra celular y hoy me están llegando ofertas de celulares. No es casual, es todo, en algunos casos violación de la privacidad de los datos y en otros casos la cesión que hacemos a las empresas. Que no está mal, no es una crítica, sino es un llamado a la atención de qué información cedemos, por qué y para qué. Promover la conciencia de la protección de los datos es importante. ¿Por qué? Porque hay algunos riesgos y algunos problemas que vamos a ver ahora. Eileen, ¿me podrías pasar? Gracias. ¿Cuáles son estos problemas y riesgos de lo que recién menciono? Tratar de controlar todo el flujo de información que está en Internet no es fácil. Como les digo, probablemente se están generando 5 exabytes de información diaria. Es una cantidad exorbitante de información que no tenemos conciencia de qué cantidad de información es. De hecho, la Big Data se origina y tiene razón de ser porque existe toda esta información. Los conflictos con las grandes empresas y las corporaciones se caen de maduro. Instagram no vendería publicidades si no tuviera acceso a nuestra información y nos la vendiera personificada. Instagram, por decir cualquier de las muchas empresas. Eso es un factor de poder. El manejo de la información hoy en día es un enorme factor de poder. Todavía existe mucha gente que no comprende la importancia de proteger esa información y no solamente que no se comprende, sino lo que decíamos recién también, la protección de la niñez específicamente es algo que tiene que estar dentro de lo que es la legislación y las reglas en las que se maneja Internet. Eileen nos hablaba de la gobernanza. Hay reglas en Internet, no es un gobierno, es una gobernanza, pero no implica que eso sea tierra de nada y de nadie. Y es muy importante pensar cuáles van a ser nuestros derechos en esa materia. Que todo lo que nosotros cedemos sea con consentimiento, que lo que publicamos y lo que hacemos del dominio público sea porque queremos. Necesitamos políticas de cookies claras, porque las cookies se llevan nuestra información y nuestro servicio. No son ladrones de información, nada más nos dan un servicio con esa información. Pero es importante, es muy importante, decir, che, estas cookies que me están pidiendo mi información y que me ponen un cartel que no deja ver la página en la que estoy, necesito saber cómo y por qué se va a usar. El derecho al olvido es un derecho muy importante en lo que son los términos digitales, que yo, si quiero salir de Internet, pueda hacerlo. El testamento digital es porque ahora, una necesidad, desde que comienza esta hipergeneración de contenido, nos damos cuenta ahora que las personas se mueren y las personas pueden ser dueñas de su información aún cuando no están. ¿Qué vamos a hacer con esa información cuando una persona fallece? ¿Se hereda igual que se hereda la plata que tenía una persona, igual que se hereda lo inmobiliario, o no? O desaparece, o tiene que borrarse todo, o se le pregunta precisamente, y esto, la avanzada quizá más popular la tuvo Facebook, armando unos delegados que dejamos a posterior, que pueden hacerse cargo de nuestra cuenta cuando no estemos. Otra cosa que necesitamos es la desconexión digital, que se ha estado hablando mucho de eso todos estos días precedentemente con la ley del teletrabajo. Es uno de los derechos laborales, además de la ligación que tiene con los derechos humanos, un derecho laboral a no estar conectado si no quiero todo el tiempo. Y esto nos abre la puerta
de la legislación, porque todo esto, si bien tiene un albergue digital, el contenido de los datos y el manejo de los datos siempre ha estado regulado, siempre ha tenido una protección, que la tiene en el Código Penal, la tiene en la Ley de Protección de Datos Personales, y la tiene que tener en una ley que regule la protección de datos digitales. Argentina, en esto, en el caso específico, está en temas de protección de datos digitales como un derecho civil un poco atrasado. Un poco nada más, no mucho, pero la ley es un poco vieja, necesita actualización, necesita electricidad, necesita técnico, necesitamos un poco de avance en eso. Lo vamos a ver, eso por supuesto en octubre con mayor detenimiento en el siguiente evento, pero es una necesidad que tiene el país. No así en materia penal. Argentina es probablemente el país de Latinoamérica más avanzado en penas de ciberdelito. Está muy avanzado en eso. Es importante tomar conciencia y saber que eso existe y que estamos protegidos. Eso nos lleva también a la concientización de lo que es este uso. ¿Por qué? Porque no son unos cuantos los argentinos que utilizan Internet, no son pocos. Argentina tiene a día de hoy 44 millones de habitantes, pero tiene, por ejemplo, a 2017 registrados 61 millones de abonos de teléfonos celulares. A 2017 también hay 32.700.000 argentinos que tienen acceso a Internet. Voy a apagar mi cámara, si me escuchan mejor. Stop. Bien. Todo este uso del país en ese sentido nos lleva directamente a hablar de la encuesta que acaban de llenar ustedes al comienzo de esta exposición, de este conversatorio. Y es algo que nos permite un cierto grado de reflexión. Acabo de tirar un vaso, pero no le lleven el apunte. El 100% de las personas que respondieron la encuesta usan mucho Internet y las redes sociales. El acceso es habitual, cuando no permanente, a Internet. Y la frecuencia de uso, respondieron el 100% de ustedes entre 3 y 9 horas. Algunos entre 3 y 6, otros entre 6 y 9, pero de 3 a 9 horas. Y si pensamos eso como un porcentaje del día, es un tema importante. ¿Para qué se usa? En mayor medida se usa como publicación de contenido propio, o sea, estamos generando datos constante y conscientemente, porque lo han respondido ustedes, estamos generando información constante. Se usa también Internet para acceder a noticias, actualidad, para buscar información, para buscar parejas, hacer amigos. ¿Y a través de qué medio uno accede a esta información y a las noticias en particular? Responden ustedes mitad y mitad, medios digitales y redes sociales. Los medios digitales y las redes sociales son empresas que también tienen acceso a nuestra información y a utilizarla. Nada más en ese sentido, una pequeña reflexión en ese aspecto. Dice Eileen que además si la inteligencia solo sabe hacer opción A, no, eso ya estaba previamente, usar la aplicación gratis, pero por otro lado cedemos nuestros datos. Sí, claramente cedemos nuestros datos, a veces por voluntad propia, a veces por ignorancia,
Un simple llamado nada más a la conciencia cuando cedemos nuestra información, es de nuestra propiedad, es nuestra la información siempre, así que nada más en eso. La privacidad de los datos es fundamental. Le devuelvo la palabra a Eileen y muchas gracias a todos por haber participado. Pregunta, ¿vas a hablar un poco de las estadísticas o lo dejamos ahí? Sí, lo mencioné recién a la encuesta de la esta que hicimos, y a esta edad sí, y al siguiente, que creo que no, podría hacer una mención a eso si te parece. Recién hablaban de Estonia. Bueno, cerca de Estonia también está no cerca físicamente, pero bueno, está el ESET, que es una compañía que la deben la van a conocer más por ser la compañía inventora del antivirus del Node 32, que bueno, lo hemos escuchado muchas veces y lo hemos usado muchas veces. ¿Qué nos dice la compañía? Que más de la mitad de la encuesta que ellos hicieron publica sus números telefónicos y sus redes sociales. Los hacen de dominio público. Más del 30% menciona en Internet su lugar y su horario de trabajo. El 22% comparten la información de su casa, en donde viven. Y el 20% la fecha y el lugar donde pasan sus vacaciones. Es importante y casi peligroso pensar en esos términos, la cesión de información. Y como llamado para pensar esto y para ser conscientes todos de esto, los invito a hacer algo que hice hace unos días, que es entrar en la configuración de Facebook, poner todos los datos que ustedes quieren y no quieren compartir, y acceder al final a la parte en la que Facebook nos permite descargar nuestra información. Cuando entren y descarguen ese archivo, que es un HTML, van a poder ver algo que es sorprendente sobre cómo cedemos nuestra información y cómo la hacemos pública. Yo pude encontrar fotos de 10 años de participación que tengo en Facebook, todos los posteos que he hecho alguna vez, toda la información que he hecho pública está ahí en ese archivo. Todos los amigos que tuve, los que dejé de tener, los mensajes, las personas que me bloquearon, las personas a las que bloqueé, bueno, y la información, que eso fue lo más preocupante, geográfica, porque yo le di permiso a Facebook de que la almacenara, la información geográfica de todos los días de mi vida, con el celular en el bolsillo, a dónde he estado. Háganlo, es una cosa preocupante que asusta un poco, pero creo que es algo fundamental a día de hoy, porque es nuestra información que está en el dominio público y al menos tenemos que ser conscientes de que eso es así. Si bien quizá no sea difícil hacer algo. Nada más, Eileen, te devuelvo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a la presentación, ya hemos concluido el abordaje de todos los temas. Con respecto a la idea del conversatorio, como dijimos al principio, era presentar brevemente y de manera lo más fácil y dinámica posible los temas que luego vamos a tratar en octubre, que el diálogo global de ciudadanos sobre el futuro de Internet. Vamos a hacer la edición virtual en nuestro país entre los días 10 y 12 de octubre. Y bueno, están las redes sociales y ahora pasamos brevemente si tienen alguna pregunta o duda que nos quieran hacer a cualquiera de nosotros. Muchas gracias.
Bueno, creo que no hay preguntas, o por lo menos nos surgen. Ahí tenemos una pregunta de Guillermo. No sé si Ignacio o Lucas quieren hablar sobre la pregunta de Guillermo, sobre el proyecto de ley de Internet como derecho elemental. Sí, podría hacer un mini comentario de eso, porque ha sido llamativo, sorprendente y para bien, para mí, porque hemos escuchado, creo que todos en algún momento decir, prefiero que me falte el agua en mi casa y no internet. Y creo que internet sí es un derecho básico hoy en día, y la propuesta que se hizo particularmente era de considerarlo como un servicio público, igual que la luz, igual que el teléfono, igual que, bueno, que el agua. No, que el teléfono no es, perdón, se prevé ahora que sea, igual que el gas. Y creo que está bueno, creo que es una cosa muy buena. Se dijo que no, las empresas pidieron que no sea así porque es una desventaja para ellos en este caso. Por eso fue que se congelaron los precios hasta el 31 de agosto. Así que yo creo que es una muy buena iniciativa. Sí, tenemos comentarios de Génesis que dice en otros países ya es derecho fundamental, y Manu Trasi dice muy claro en las presentaciones. Muchas gracias. Bueno, si queda algún comentario más, si no, ya vamos cerrando. Bueno, creo que ya vamos cerrando. Les pedimos disculpas, nos hemos excedido un poco del tiempo previsto originalmente, pero muchas gracias por quedarse hasta el final, y esperamos que se inscriban para el evento de octubre, y que hayan disfrutado esta sesión. Ya sé que fueron muchos temas y quizás es un poco difícil de procesar, pero les agradecemos mucho su tiempo.